Motores cohete, propulsores iónicos y velas solares son algunas obras de ingeniería que han logrado hitos históricos para la humanidad y el progreso de la tecnología. Bienvenidos a Curiosities, y en el video de hoy, el cual forma parte de una miniserie sobre propulsores estelares, estaremos hablando sobre las naves espaciales que ya se han creado. Si te gustan los videos de este canal, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos contenidos. Primeramente, hablemos del más utilizado y el que todos conocemos, el motor cohete. Este es un motor de reacción que genera un empuje mediante la expulsión de gases a alta presión. En una cámara de combustión se combinan dos tipos de sustancias, el oxidante o también llamado comburente, que favorece el proceso de combustión, y el combustible. Estos dos conforman el propelente de la nave y los que ocupan más espacio. Un parámetro importante de los motores cohete y en general para los propulsores espaciales es el impulso específico. Este se utiliza para medir la eficiencia del uso del combustible y producir un empuje. Por ejemplo, en los motores Raptor de SpaceX que impulsan a los Starship, tiene un impulso específico de 330 segundos y un empuje de 2 MN. Esto quiere decir que necesita quemar el equivalente a 600 kilogramos de propelente durante ese tiempo para producir esa cantidad de empuje. Para obtener este resultado, basta con aplicar esta fórmula, en la que podemos ver que el impulso específico es inversamente proporcional a la cantidad de combustible utilizado. Pero a pesar de ser uno de los cohetes más prominentes en comparación a otros, no son eficientes para las enormes distancias espaciales. Por ejemplo, debe generar un empuje muy grande para salir de la Tierra, lo cual hace que el gasto de combustible aumente con el cuadrado de la velocidad. Esto lleva a un continuo mejoramiento de los motores, aumentando su eficiencia o introduciendo los sistemas de cohetes reutilizables. Entre los cohetes más potentes y más conocidos se encuentran el Falcon Heavy de SpaceX, el Saturno V, que llevó a los astronautas a la Luna en el año 1969, y por último el SLS o Sistema de Lanzamiento Espacial, que es el mayor proyecto de la NASA para viajes interplanetarios. El segundo tipo de propulsor es el motor iónico, que a diferencia de los motores cohete es un tipo de propulsión eléctrica que emplea haces de iones para propulsarse. ¿Pero qué son los iones? Un ion es básicamente un átomo cargado positiva o negativamente. En principio, el átomo se encuentra en un estado eléctricamente neutro, pero al perder o ganar electrones se convierte en un ion. Si gana electrones, se convierte en un ion negativo, y si pierde, en un ion positivo. A este proceso se llama ionización. Teniendo en cuenta esto, el principio de funcionamiento del propulsor se basa en introducir determinados tipos de gases en una cámara, en donde se ionizan para formar un estado de plasma. A esto se le aplica un campo eléctrico magnético para acelerarlos a velocidades muy altas. El principal gas utilizado como propelente es el xenón, debido a sus altas propiedades que lo hacen mejor frente a otros tipos de gases. La ventaja de este tipo de propulsor es que utiliza 10 veces menos propelente que los motores cohete y ofrece un alto impulso específico, que varía desde los 28.000 a 29.000 segundos, reduciendo así la masa que necesitan llevar. A pesar de estos principales aspectos, el motor iónico tiene la desventaja de ofrecer un empuje extremadamente bajo, siendo solo de unos pocos gramos, lo que conlleva a que su uso sea imposible para misiones que tengan como fin llevar vehículos en órbita, pero resulta ideal para otros en donde el tiempo no es crucial, como misiones interplanetarias y al espacio profundo, debido a que su empuje continúa durante un periodo de tiempo muy largo, lo que permite alcanzar velocidades más altas que las que se obtienen con los cohetes químicos tradicionales. Por ejemplo, el Bepicolombo es una misión conjunta entre la ESA y la Agencia Espacial Japonesa al planeta Mercurio. Este fue lanzado el 20 de julio del 2018 y su principal medio de propulsor es el iónico. Entre las principales naves o sondas espaciales que utilizan este tipo de propulsión se encuentran el X-3 de la NASA,
el más moderno en su clase, el propulsor de efecto Hall y por último el Vasimir, que es una versión mejorada y más potente que los motores iónicos. Para el tercer y último tipo de propulsor se encuentran las velas solares, cuyas grandes láminas captan la presión de la luz solar para producir el movimiento. Estas deben ser muy finas y con un tamaño considerable para que la radiación solar sea aprovechada lo máximo posible. El material más utilizado para la construcción de las láminas es una película de Kapton aluminizada de 2 micras, mucho más fino que el cabello humano y una longitud considerable, que va desde los 3 a 20 metros, incluso 100 si es una vela cuadrada. Uno de los principales desafíos en la construcción de las velas solares es desplegar sus grandes láminas en el espacio. Teóricamente, este tipo de nave tiene un impulso específico e infinito y un empuje casi constante, por lo que al cabo de cierto tiempo en el espacio puede alcanzar velocidades mucho mayores que los anteriores motores de propulsión. Algunas velas solares construidas y enviadas exitosamente al espacio son la sonda espacial Icaros, lanzada el 20 de julio del 2010 por la Agencia Espacial Japonesa, el LightSail 2, desarrollada por la Sociedad Planetaria y que tuvo su lanzamiento exitoso el 25 de julio del año 2019. Por último, se encuentra el NanoSail D. Para finalizar este video, cabe destacar que cada una de las naves mencionadas son el producto de un incontable esfuerzo por parte de los científicos e ingenieros, además de la colaboración de muchas otras personas y agencias, todo con el fin de probar nuevas formas para que el ser humano explore el espacio, además de lo que puede haber más allá de nuestro planeta. Gracias por ver esta primera parte. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte, y nos encontramos en una próxima ocasión.